Muchísimas gracias por acompañarnos, como siempre, en Entrevista Venevisión. Ya estamos listos para iniciar nuestra conversación con el invitado del día de hoy, Carlos Prosperi, secretario de Organización Nacional de Acción Democrática. Gracias por estar con nosotros en Entrevista Venevisión. No, gracias, Andrina, a ti y al canal por invitarnos. Importante comenzar a hablar de la situación del Partido Acción Democrática. ¿Qué ha sucedido en los últimos días? Y todo el debate que hay en torno a la división del partido, quién judicialmente lo tiene, quién no. ¿Qué ha pasado con los líderes tradicionales de Acción Democrática como Henry Ramos Ayub? ¿De qué me puede hablar? Bueno, no, fíjate, en Acción Democrática es una sola organización política, la cual está liderizada por el compañero Henry Ramos, y se ha demostrado, la militancia está del lado de esta organización política de la legítima Acción Democrática. Hay una judicialización, hay unas personas que simplemente lo que tienen es una tarjeta del partido, la cual a través de una sentencia del TSJ todavía está en sus manos. Pero a pesar de eso, lo demostramos en Barinas. En Barinas hubo una gran victoria del gobernador Sergio Barrido, el cual era el secretario general seccional de Acción Democrática en el estado de Barinas, y hoy en día se sigue demostrando en cada rincón de Venezuela donde vamos que Acción Democrática sigue cohesionada. Nosotros hoy lo que le apostamos es a una unidad, inclusive mucho más allá de lo que es Acción Democrática, Andrina, una unidad sincera, una unidad honesta, y por eso desde este año empezamos a recorrer Venezuela, ya casi es la cuarta vez desde que soy secretario de Organización Nacional que recorro el país exigiendo o pidiendo que de una vez por todas se finiquite el reglamento para que se hagan unas elecciones primarias y escoger no solo el líder de la alternativa de cambio, sino el candidato presidencial que represente a la alternativa de cambio en el 2024. ¿Cómo piensan manejar el tema de las lealtades políticas sin contar con la tarjeta electoralmente hablando? Bueno, mira, en el caso, y tristemente, o quizás tenemos que seguir citando el caso de Barinas. En el caso de Barinas, nuestra organización política el 21 de noviembre, a pesar de estar judicializada, sacó una votación importante. Pero, ¿qué sucedió el 9 de enero? Bueno, el 9 de enero simplemente sacaron unos 1.400 votos, la tarjeta judicializada, y todos nos cohesionamos en torno a la tarjeta de la unidad, donde participaron todas las organizaciones políticas. Hoy en día, los compañeros del partido saben que hay que votar en una alternativa distinta porque el partido sigue judicializado. Nosotros lo que sí le apostamos es que se pudiesen hacer unas elecciones internas del partido abiertas, o quizás con la última validación de Acción Democrática, donde la propia militancia sea quien tome las decisiones y no que se tomen a través del Tribunal Supremo de Justicia ni de algunos otros intereses extraños a lo que representa Acción Democrática. Se ha hablado mucho acerca de esta renovación de las organizaciones políticas y esa propuesta que usted recientemente señalaba de hacer unas elecciones primarias para tratar de hacer un ejercicio en función de construir un liderazgo nacional unitario. ¿Qué ha pasado y por qué no se ha avanzado en ese sentido hoy, 4 de mayo, cuando ha habido distintas propuestas de realizar elecciones primarias, ir a consenso? ¿Qué ha pasado internamente en la oposición venezolana? ¿Han sostenido encuentros, han sostenido reuniones? ¿Hay avances? Mira, no, primero decirte que en cuanto a los cuadros o renovar cuadros en Acción Democrática no existe ningún problema generacional, y esa es una de nuestras grandes ventajas. En Acción Democrática el secretario general nacional es el compañero Henry Ramos Ayub, quien tiene una experiencia a prueba a todo nivel, y yo soy el secretario de organización, que soy una persona de una edad más o menos contemporánea o de mediana edad. En el partido se le ha dado oportunidad y las puertas han estado abiertas para absolutamente todo. Y más allá de lo que es Acción Democrática, refiriéndonos a la unidad, bueno, se ha dado una discusión en torno al reglamento para que se den las elecciones primarias. Nosotros desde Acción Democrática en enero empezamos a decir que tiene que nacer, Andrina, una coalición democrática, que tiene que ir mucho más allá de lo que puede representar el G4, el G+, el G+, el G16. Tienen que incluirse todas las personas que de una u otra manera hemos adversado durante 23 años a quienes están hoy en Miraflores. Y la única manera de ganar unas elecciones es uniéndonos todos en contra del gobierno. ¿Qué tiene que hacer? Bueno, definitivamente entender que se tiene que acabar el yoísmo, se tiene que acabar ese tipo de situaciones de que si no soy yo no puede ser otro. No, es momento de que el pueblo, ejerciendo el derecho al voto, sea quien elija quien quiere que sea su líder que representa la alternativa de cambio. Y fíjate, Andrina, por cierto, que hoy que hay una de las semifinales del fútbol, bueno, nosotros hemos venido diciendo que la unidad está como el balón de fútbol, todos la quieren pero les caen a patadas. Bueno, definitivamente, ¿qué necesitamos dentro de la unidad? Necesitamos un goleador que tome la pelota y que pueda convertir eso en un gran gol. Y Venezuela hoy necesita un liderazgo que emane de las bases, que emane de nuestro pueblo y que todos nos rodeemos en torno a ese liderazgo. Que cada organización política presente su nombre. Esperemos que estas elecciones primarias se puedan dar
a finales de este año o en el primer trimestre del año 2023 y desde ahí avanzar todos unidos como una gran coalición democrática donde inclusive tienen que ser incluidas organizaciones políticas, lo que pasó en Barinas, Andrea. En Barinas el movimiento del socialismo más, Fuerza Vecinal, Avanzada Progresista, que hoy está judicializada, el exgobernador Henry Falcón apoyó la candidatura de Sergio Garrido, que no se había apoyado en la unidad el 21 de noviembre, pero el 9 de enero sí apoyaron la candidatura unitaria. Todas esas personas son necesarias, todos nos necesitamos, porque unidos podemos consolidar una gran mayoría para obtener una gran victoria y ponerla al servicio del pueblo y de los venezolanos. Timoteo Zambrano hacía referencia recientemente en unas declaraciones de que se había logrado la estabilidad política en Venezuela en lo interno, pero que hacía falta la conquista de la política exterior. ¿Puede decir usted que está de acuerdo con esta afirmación? Mira, yo no puedo estar de acuerdo con ninguna de las afirmaciones que ha hecho este señor, que cada vez que lo vemos dar unas declaraciones pareciera que es un vocero más del Partido Socialista Unido de Venezuela. Nosotros lo que sí tenemos que estar de acuerdo es que hay cosas que quizás de una u otra manera afectan al común y afectan al venezolano. Y nosotros hoy vemos con preocupación cómo quizás dentro de la alternativa de cambio nos ponemos a ver quién está a nuestra mano izquierda y quién está a nuestra mano derecha para cuestionarnos. Por ahí veíamos decir, bueno, que los que firmaron una carta pidiendo que se levanten las sanciones son unos traidores. No, que los que mandaron otra carta firmándola diciendo que no se levanten las sanciones son otros traidores. Hoy tenemos que entender que no sigamos perdiendo el tiempo en discusiones si uno firmó una carta, si no la firmó. Venezuela nos necesita unidos, Venezuela nos necesita a todos, construyendo una nueva alternativa de cambio, una mayoría, y que lo hablemos con sinceridad y con seriedad a la gente. ¿Por qué? Porque quien termina pagando los platos rotos, tristemente, es quienes nos están sintonizando en este momento, que ni siquiera tienen un salario mínimo. Andrina, ahorita acaba de pasar el 1 de mayo, para poder sobrevivir o subsistir, porque es un salario mínimo que no les alcanza para absolutamente nada. ¿Y qué creemos nosotros? Que de una vez por todas hay que entender, que el gobierno nacional ojalá entienda que dentro de la Constitución está la tripartita, que hay que sentarnos, nos guste o no, con los empresarios, con los trabajadores, con el Estado y empezar a avanzar en que se discutan las contrataciones colectivas que están vencidas y que más nunca en Venezuela se discutió una contratación colectiva. Si nosotros entendemos la necesidad imperante de que todos somos necesarios, de que hay que dar una nueva apertura o ir mucho más allá, que no se continúen con estas expropiaciones que le hicieron un daño terrible a la nación. Nosotros aplaudimos las devoluciones de algunas empresas expropiadas. Ojalá todas les sean devueltas a sus dueños, porque eran empresas prósperas. Las empresas que hoy no están funcionando, que estas personas las pueden reactivar y eso nos va a ayudar a fortalecer lo hecho en Venezuela y acabar con la importación o la política de puerto. Ahora que hace referencia a la carta y quién la firmó, quién no, precisamente leyendo declaraciones recientes de lo que ha sucedido en las últimas horas por distintos voceros, vemos que se reactiva el debate sobre el tema de las sanciones sobre Venezuela. Representantes de la Iglesia de alguna manera exhortaban a que Estados Unidos tuviera una postura más firme frente al gobierno. Sin embargo, organizaciones políticas como ProCiudadanos el día de ayer adelantaba declaraciones a favor de que Biden suspenda las sanciones sobre Venezuela. Quisiera hablar acerca de este tema con usted, sobre todo entendiendo lo que está pasando en geopolítica y las próximas elecciones de Colombia, donde precisamente usted va a ser observador. ¿Cómo podemos concatenar estos temas sobre Venezuela políticamente hablando en cuanto a relaciones internacionales? No, mira, de todas, nosotros hoy, primero lo que tenemos es que señalar y decir que ninguna de las organizaciones políticas que estamos dentro de la alternativa de cambio ni impone ni pide sanciones. Y el que lo haga, nosotros de verdad eso tenemos que marcar una distancia. Aquí las sanciones no las hemos puesto nosotros no somos quienes levantamos las sanciones, pero obviamente hay sanciones que afectan a los venezolanos y eso nosotros tenemos que analizarnos. A otra cosa, ha dado éxito algunos países que han sido sancionados. ¿Hacia dónde han ido esos países? La economía ha sido fortalecida. Cuba, a fin de Irán. cuentas, por eso, a fin de cuentas, quienes terminan pagando los platos rotos son las personas que están hoy en su casa viéndonos en la televisión y no tienen ni siquiera qué comer. Lamentablemente, hay cosas que quizás hay que rectificar. Por eso es la importancia de que se tiene que retomar México, que entendamos que aquí hay que sentarse a dialogar para buscarle una salida a la crisis de Venezuela, que todos somos necesarios. Además, Andrina, hay gente que dice, bueno, pero ¿cómo vas a negociar con esto? ¿Cómo vas a negociar con aquel? Bueno, ¿y qué va a suceder en el 2024? Andrina, en el 2024 Venezuela va a tener un nuevo presidente y los venezolanos saben que necesitan una persona que pueda garantizar una transición en paz, donde entendamos inclusive cosas como las que pasaron en España con el famoso pacto de la Moncloa posfranquismo, donde todos tuvimos que entender que éramos necesarios. Aquí hay que entender que todos nos necesitamos para la reconstrucción de Venezuela y que en el 2025 va a haber una oposición representada en el Partido Socialista Unido de Venezuela y que se les tiene que respetar su normativa o sus directrices de partido político. Nosotros no podemos ir a judicializar esos partidos políticos porque eso no va a ayudar al fortalecimiento de la democracia.
democracia. Aquí tenemos que entender que todos somos necesarios, que va a llegar un presidente de Venezuela que tiene que gobernar con una Asamblea Nacional que no está a su favor, con un TSJ que acaban de designar, que no es un TSJ quizás designado con los parámetros que debería ser, pero que está ahí y que son realidades y que esas realidades tú las tienes que aceptar. Por ende, nuestro mensaje tiene que ser que hay que retomar un diálogo serio, sincero, en busca de buscar, y valga la redundancia, buscar soluciones a los problemas que hoy afectan a cada uno de los venezolanos. Su participación en Colombia como observador del proceso electoral tiene mucho peso lo que suceda en Colombia, en Brasil, en los próximos meses sobre la política interna. Quiero que nos hable acerca de eso. Bueno, nosotros vamos a ir como observadores internacionales. Acción Democrática está siendo invitado a las elecciones de Colombia, elecciones que se van a dar a finales de este mes, la primera vuelta. En esa elección esperemos que prive la sensatez de los colombianos. Son problemas de un país, una nación que no tiene nada que ver con Venezuela. Le apostamos a la paz, a que se pueda dar en paz, en tranquilidad, y que los colombianos elijan a la persona que quieren que los represente en los próximos años en ese mandato presidencial. Quizás pueda haber una segunda vuelta. Esperemos poder volver a esa segunda vuelta. Si se decide toda una primera vuelta, bueno, felicitamos a quien quede electo desde ya, pero sí decirles que ese ejemplo que está dando Colombia de elegir presidente, donde se respeten las garantías de todos los colombianos, ojalá sea un ejemplo a seguir en Venezuela. Nosotros en Venezuela lo que queremos es condiciones electorales mínimas. Ventajismo electoral siempre va a existir, eso no lo podemos ocultar, pero que sí que se respete un mínimo de condiciones para que en sana paz en el 2024 podamos tener unas elecciones presidenciales, que Venezuela elija un presidente y desde ahí iniciar la reconstrucción de una Venezuela próspera y de progreso para todos por igual. Gracias por estar con nosotros en Entrevista a Venevisión. Carlos Prosperi, secretario de Organización Nacional de Acción Democrática. Gracias por acompañarnos. Gracias, Andrea. Y gracias a ustedes también. Hacemos una breve pausa. Al regreso más de Noticiero Venevisión. Quédense allí que ya venimos.